Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación y a todos ustedes por estar acá. Eh, bueno, vamos a ver, yo creo que en el contexto actual en el que nos encontramos a nivel geopolítico, este tema pues toma muchísima relevancia, ¿verdad? Y yo creo que a la vez plantea muchísimos desafíos, ¿verdad? Yo lo he mencionado en varias ocasiones, hoy estamos como en este impasse, esperando a ver qué pasa con los Estados Unidos, qué va a pasar con el resto de los países y cómo eventualmente eso va a generar cambios en las cadenas de valor y en los flujos de inversión, ¿verdad? Entonces ahí es donde toma muchísima relevancia el tema del nearshoring, ¿verdad? Y qué va a hacer Costa Rica al respecto, ¿verdad? Con todos los cambios que se están dando. Hay una cita, ¿verdad? Extraída de un estudio de la CEPAL, ¿verdad? Que dice que las estrategias exitosas de nearshoring requieren, además de una política industrial activa, infraestructura, mejorar capacidades tecnológicas y asegurar una fuerza laboral calificada, ¿verdad? Y eso va muy en línea con lo que nos comentaba Alberto hace unos minutos, porque la estrategia tiene que ir más allá de lo que ya el país como tal es, ¿verdad? Tiene que haber una integración de esfuerzos y desde esa perspectiva, ¿verdad? Yo creo que entramos en una época donde tenemos que analizar hacia dónde vamos, qué va a hacer el país, ¿verdad? Y cuáles son, o sea, poder salir al mercado y capturar todas esas oportunidades que están ahí y poder capitalizarlas. Si hablamos del nearshoring, ¿verdad? Esto es un poco, digamos, una línea del tiempo. Nace, digamos, una gran tendencia que es el offshoring, ¿verdad? 1990, en donde se empiezan a dar la migración de los procesos industriales a países principalmente de Asia por un tema de costos productivos, ¿verdad? Y ahí es donde toma mucho auge una serie de economías emergentes, podemos resaltar China y la India, ¿verdad? Y pues empezamos en ese proceso, ¿verdad? Ya conforme va pasando el tiempo empiezan a surgir una serie de desafíos, ¿verdad? Nos encontramos temas de costos, encontramos temas de los horarios, ¿verdad? Temas de propiedad intelectual, temas de riesgos geopolíticos, inclusive temas logísticos, ¿verdad? Porque no es lo mismo producir en las Américas para llevar a los Estados Unidos que pensar en producir en Asia y llevar a los Estados Unidos, ¿verdad? En 2010, ¿verdad? Ya empezamos a hablar del concepto de nearshoring, ¿verdad? Y se empieza a ver el potencial que tiene Latinoamérica en lo que es atracción de inversiones para llegar al gran mercado de los Estados Unidos, ¿verdad? Y empieza a analizarse qué es lo que necesitan los países para poder atraer esos flujos de inversión, ¿verdad? Y bueno, tuvimos un gran acelerador en esos procesos que fue la pandemia, ¿verdad? Que inicia en el 2020 y nos encontramos con la irrupción de las cadenas de valor. Y bueno, yo creo que muchos preferimos no acordarnos de eso, ¿verdad? Porque fue una época compleja, no solo desde el punto de vista personal, sino también de negocios. Y creo que ahí quedaron muchísimos aprendizajes, ¿verdad? De todo ese proceso que tuvimos durante la pandemia desde el punto de vista de los negocios, de la flexibilidad, de la necesidad de replantear qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y hoy, en 2025, nos encontramos un contexto geopolítico, diría que bastante particular. Lo asemejo de alguna forma con la pandemia porque estamos en ese periodo. Inicialmente, cuando hablábamos de la pandemia, pensábamos que eran 3 meses, ¿verdad? Hoy estamos en el impasse de los 90 días con el tema de los aranceles y eventualmente tenemos que ver hacia dónde va a migrar eso y cómo eventualmente se va a sostener en el tiempo para que los países y las empresas puedan tomar las decisiones necesarias respecto a las tendencias que va a tener el mercado y ese movimiento, digamos, en los flujos de inversión, ¿verdad? Cuando hablamos de nearshoring, ¿verdad? No es un tema complejo, es básicamente transferir los procesos empresariales o productivos a países cercanos, tanto desde el punto de vista de distancia, así como también por el uso horario, para poder atender mejor la necesidad de las organizaciones. Eso en lugar de llevarlos a regiones que quizás tienen costos más bajos, pero lo que se busca es equilibrar costo, eficiencia y cercanía. Ahora, ¿qué están considerando las empresas? Se me pegó esto. Listo. Ok.
¿Qué es lo que consideran las empresas para escoger uno u otro país a la hora de hacer inversiones? Hay una serie de variables y todo depende de cuál es el interés de la compañía, ¿verdad? Cada quien le dará la ponderación necesaria a alguno de estos rubros para tomar una decisión. Pero podemos hablar de costos, hablamos de elementos como costo de vida, el costo del recurso humano, el costo de la infraestructura. Por supuesto, el tema de talento, muy en línea con lo que nos comentaba Alberto, ¿verdad? Quizás es uno de los grandes ejes temáticos en esta materia, de contar no solo con el recurso calificado, sino también de contar con el recurso técnico fresco que requiere el mercado. Y eso necesita una evolución y necesita una coordinación a nivel país, precisamente para poder abastecer esto, y ahí es precisamente donde toma muchísima relevancia el alineamiento con la academia. Temas de infraestructura, obviamente es esencial, no solo en temas de transporte, sino también espacios de oficina y también el tema de telecomunicaciones, bajo esta tendencia tecnológica, también es un tema que tiene muchísimo peso. Y bueno, también tenemos el tema de los riesgos. Y ahí el análisis depende de la zona geográfica, ¿verdad? Pues puede variar. Hay temas culturales asociados al tema de riesgos, pero bueno, ahí podemos encontrar desafíos a nivel regulatorio, podemos encontrar desafíos a nivel de propiedad intelectual y obviamente pues entender también qué ofrece cada uno de esos países respecto a la inversión extranjera directa, ¿verdad? Eso está muy asociado a qué ofrece cada ecosistema, la competitividad y estabilidad del país, cuáles son los incentivos, ¿verdad? Y por ejemplo, ese es un tema importante para nosotros, porque si bien es cierto, las organizaciones no priorizan sobre incentivos, digamos, a nivel fiscal, la decisión de dónde invertir, sí es un tema que tiene muchísima relevancia, ¿verdad? Así como la madurez del mercado. ¿Y qué hablamos de eso? Hace un momento Alberto nos hablaba de cuánto interactúan las empresas de zona franca con el mercado local y la capacidad que tenemos de abastecerlo, ¿verdad? Entonces esa madurez del mercado también resulta muy importante y sumemos, bueno, el elemento nearshoring. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué eventualmente necesitan las compañías? ¿Cómo llevar los productos más cerca de los consumidores? Y ahí es donde tenemos esta tendencia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos ofrece el nearshoring y por qué las empresas lo están considerando? Uno, cercanía, tener los equipos en países más cercanos, ¿verdad? Desde un punto de vista de jurisdicción, ¿verdad? Tiempos de respuesta. Nos encontramos muchísimos desafíos cuando estamos del otro lado del mundo, ¿verdad? Cómo acomodar el personal para que atiendan el mismo horario o el horario que necesita la organización, ¿verdad? Temas culturales relacionados a las prácticas empresariales y lo que son regulaciones en cada uno de los países. Colaboración, en el hecho de que facilita la integración y coordinación en la medida que estén más cerca, digamos, las unidades de negocio. Temas de lenguaje, que también es un tema importante. A veces cuando se hacen los análisis entre los diferentes países de dónde invertir, nos encontramos que algunas jurisdicciones todavía tienen muchísimas limitaciones en gente con dos o más lenguas, ¿verdad?, que puedan poner a disposición de la operación, y eso hace que muchas veces se eche para atrás una posible inversión, ¿verdad? Temas de productividad, pues se busca que sea tan productiva como la compañía contratante, e inclusive hay un tema del costo de los viajes, ¿verdad? Porque más cerca, más baratos, más rápido, ¿verdad? Y entonces eso permite atender mejor las necesidades del negocio. Cuando hablamos de Costa Rica, yo creo que podemos decir que vivimos en un país que ha tenido un modelo bastante interesante. Hace unos días estaba con un colega que venía de Argentina y me decía, yo creo que ustedes no se dan cuenta de lo que ustedes tienen, pero basta andar en la calle, bueno, que no nos podíamos mover, entonces le dio tiempo de ver que había todo a su alrededor, ¿verdad? Pero dice, tienen una economía muy interesante, con muchísimo movimiento, con muchísima logística, y eso pues también es un potencial, digamos, para los negocios. ¿Qué ha pasado con Costa Rica, verdad? Pues creo que dentro de las grandes ventajas
está el tema de pues el sistema político, ¿verdad? Que es una de las democracias más sólidas a nivel de Latinoamérica y hay muchísima participación ciudadana, ¿verdad? Y esos son elementos que toma en cuenta, en este caso, las empresas, precisamente porque les da esa estabilidad. ¿Qué más? Pues nos hemos integrado con el mundo, ¿verdad? Desde 1960 firmamos nuestro primer Tratado de Libre Comercio, el Tratado General de Integración Económica. Hoy tenemos 18 acuerdos comerciales, ¿verdad? Que generan una apertura económica. No todos los países ofrecen esa plataforma y dichosamente en este gobierno, pues volvimos a la senda también de seguir negociando acuerdos que pueden traerle beneficios al sector productivo costarricense, ¿verdad? Y tenemos una participación activa en lo que son foros internacionales y ahí principalmente pues me refiero quizás a uno de los más importantes, que es participar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde básicamente nos estamos midiendo contra las grandes ligas. Especialización. Poco a poco nuestra economía también, después de pasar por una época donde teníamos mucha maquila, ¿verdad? Pues ya llegamos a nuestro nicho, ¿verdad? Un sector de servicios muy fuerte y hoy estamos en una época donde tenemos muchísima manufactura avanzada, lo cual, pues vamos a ver más adelante, plantea algunos desafíos para el país, ¿verdad? Incentivos, regímenes especiales, exoneraciones. Obviamente aquí estamos hablando de que el régimen de zonas francas ha sido el motor de atracción de inversión en los últimos 35 años, ¿verdad? Y pues no podemos perder de vista la relevancia que ha tenido en todo esto, porque además de eso pasó de ser un régimen de exportación a ser un régimen que busca el arraigo de las compañías en el país. Entonces, ahí hoy encontramos una mezcla bastante de inversión extranjera directa con también inversión de capital nacional, ¿verdad? Y bueno, tenemos el tema de sostenibilidad, que veíamos como uno de los temas de las zonas francas. El tema de protección al medio ambiente y las energías renovables, pues han hecho que Costa Rica pues también se ponga una flor en el ojal, porque nos ven bien afuera, y el hecho de que en algunos momentos el enfoque de energías renovables como la energía hidroeléctrica, ¿verdad? Ha sido un tema que han considerado las empresas importante, protección que tenemos a nivel de medio ambiente, ¿verdad? Con todas nuestras zonas protegidas. Ok, cuando vemos los resultados de la inversión del año 2024, podemos ver bien interesantes, ¿verdad? Ha habido un crecimiento, ¿verdad? En la época de la pandemia vimos un salto cuantitativo entre 2022 y 2023, pero otra vez de 2023 a 2024 tenemos más proyectos. Hablamos de 61 proyectos de inversión extranjera directa el año pasado. Y pese que hace unos días salió en un medio local, ¿verdad? Una noticia de que la inversión va de pique. Lo cierto es que creo que hubo una mala interpretación, porque si vemos los números del Banco Central de Costa Rica, podemos cómo la inversión ha venido creciendo, ¿verdad? Ha venido creciendo y está mucho también sustentado en lo que es las utilidades reinvertidas de las empresas que ya operan en el país, lo cual es un buen indicador porque demuestra que las empresas que han invertido en Costa Rica se sienten contentas en el país, se sienten seguras y por eso han seguido aplicando, digamos, o haciendo reinversiones. Sí, gracias. Hola. Ok, perfecto, mejor. Entonces, vean que el tema de las utilidades reinvertidas fue importante, pues es un monto considerable y yo creo que ahí está, digamos, un tema desde una perspectiva comercial relevante porque pues cuando pensamos en ventas, nuestra primera venta es mantener a los clientes que actualmente tenemos, ¿verdad? Y eso es un número muy significativo desde ese punto de vista. Otro tema y quizás una deuda histórica que ha tenido el país con las zonas fuera de gran área metropolitana, pues también poco a poco con las disposiciones y normativas que se han ido implementando a partir del 2022 principalmente, vemos cómo hay más proyectos fuera del gran área metropolitana,
¿verdad? Y ahí, pues hay que entender que no solo gira sobre el tema de los incentivos, sino que poco a poco también hemos visto cómo algunos gobiernos locales han procurado atraer esas inversiones, han mejorado las condiciones en sus cantones, y a partir de ahí podemos ver que para el año pasado, en 2024, hubo 16 proyectos fuera de gran área metropolitana, que a la vez pues también plantea el desafío de cuál recurso humano van a tener si tienen las empresas todos los recursos que necesitan para operar, pero es una buena señal, ¿verdad? Que de esos 61 hay 16 fuera de gran área metropolitana y ha venido creciendo conforme pues han pasado los años. Ahora, si hablamos de exportaciones, el año pasado pues también seguimos creciendo, hablamos de más de 19,000 millones de exportaciones, un crecimiento respecto al 2023 de un 9%. Lo que sí es interesante es ver cuál es la composición y el peso que tienen ciertos productos, ¿verdad? 44% de las exportaciones está relacionado a dispositivos médicos. Hablamos que el 18% está asociado a productos agrícolas y un 13% está asociado al sector alimenticio. Entonces, vean que el peso de lo que son dispositivos médicos es muy grande, ¿verdad? Ha venido a generar un impacto muy positivo al país. Ha cambiado, digamos, inclusive la forma en que el destino de nuestras exportaciones, ¿verdad? Porque también con este tipo de productos estamos entrando muchísimo más a Europa. Y entonces ahí, bueno, vienen algunas cosas que vemos en el caso particular de los Estados Unidos, ¿verdad? Y que está asociado a todo este proceso que hemos vivido en los últimos años y el tipo de inversiones que han venido al país. El año pasado, más del 45% de las exportaciones fueron a los Estados Unidos. Pero el tema importante del 2024 es que por primera vez tuvimos una balanza comercial positiva, ¿verdad? Les vendimos más de lo que les compramos. Y eso está muy asociado a todo este efecto que tenemos acá con respecto a los dispositivos médicos, que es una industria bastante particular y que tiene requerimientos bastante particulares, y precisamente ahí nos plantea muchísimos desafíos. ¿Cómo juega el régimen de zonas francas acá? Esencial, la mayoría de estas inversiones vienen y operan en el régimen de zonas francas. Recordemos que a lo largo de estos años ha habido pues una serie de cambios, dos principales. Uno en el 2010 que reforma las empresas de manufactura, ajustándose precisamente a las disposiciones del acuerdo de subsidios de la Organización Mundial de Comercio, y la que tuvimos en 2019, en donde pues ajustamos el régimen en la parte de servicios para ajustarnos a lo que son mejores prácticas tributarias a nivel internacional recomendadas por la OCDE, ¿verdad? Entonces, vean el impacto que esto tuvo. Entre el 2015 y el 2020 podíamos hablar que entraban en promedio 15 empresas nuevas al año. Y a partir del 2021 estamos hablando que entran más de 60 empresas por año, ¿verdad? Lo cual pues refleja no solo la importancia que tiene el régimen para Costa Rica en cuanto a atracción de inversiones, sino también pues el hecho de que se convierte en una figura que estaba ajustada a las mejores prácticas de tributación a nivel internacional, avalado por la OCDE, y eso hace que tengamos una ventaja competitiva respecto a otros países que también tienen regímenes especiales, ¿verdad? 567 empresas teníamos al 2023, el año pasado ingresaron 67 empresas nuevas, entonces ya estamos hablando de más de 600 empresas. Y rescato del 2024, pues también el anuncio de la entrada de una empresa de semiconductores al país, que pues ha sido una de las apuestas que ha hecho el país asociada al nearshoring, ¿verdad? Acá no me voy a detener mucho en el impacto porque ya Alberto pues nos mencionó un poquito, pero bueno, yo creo que esto refuerza la importancia que tiene esto respecto a la participación en el Producto Interno Bruto. Y pese a algunas iniciativas que nos encontramos de algunos sectores en ocasiones, ¿verdad? Lo cierto es que las exoneraciones que ofrece el régimen de zonas francas pues le generan un rendimiento al país. Ahora,
como parte al ser un país miembro de la OCDE, pues estamos sujetos a los estudios económicos de esta entidad, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, el nearshoring ofrece oportunidades nuevas a Costa Rica para aprovechar su apertura comercial y maximizar los beneficios del comercio. Pero eso le demanda continuar optimizando las políticas comerciales, así como mejorar la educación, fortalecer la innovación, mejoras en la infraestructura y la promoción de una competencia más fuerte. Entonces aquí vemos el informe del 2025 y resalto, digamos, estos 5 puntos porque esto es lo que nos lleva a la reflexión de hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer. Lo primero, educación. Hay una observación que dice que Costa Rica muestra una falta de habilidades avanzadas en su recurso humano y de alta tecnología. Y si estamos hablando que el 44% de nuestras exportaciones son dispositivos médicos, claramente algo le estamos debiendo a ese sector y a otros sectores de la tecnología, porque no estamos formando al personal que requieren para sus operaciones. Temas de innovación, esencial, ya lo vimos con otros esquemas de zona franca en otras latitudes. Una interacción limitada entre las universidades públicas y el sector empresarial. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? ¿Cómo estamos alineando ese proceso? ¿Cómo le estamos dando a las empresas que invierten en Costa Rica el recurso que necesita si no estamos interactuando, si no estamos conversando para ver qué es lo que se necesita? En temas de infraestructura, yo creo que no es ninguna novedad, ¿verdad? Tenemos muchísimos cuellos de botella en esta materia, carreteras de baja calidad, puertos congestionados, y que va más allá del tema de la logística como tal. Yo creo que nos afecta a todos nosotros en ese día a día. Se habla también de que el mercado interno no ha hecho suficientes esfuerzos para eliminar lo que son prácticas anticompetitivas. Entonces dice, bueno, hay que trabajar en reducir regulaciones porque Costa Rica es uno de los países más regulados a nivel de la OCDE y estamos en esta maraña de burocracia que hace que no seamos competitivos. Y finalmente el tema de política económica. Básicamente el comentario acá va en la línea de que estamos por debajo del límite inferior de tolerancia de la inflación. O sea, no estamos alcanzando la meta que tiene el país, que se habla de 3% de inflación, estamos por debajo. Ya lo hemos visto en los últimos años donde pues hemos inclusive tenido una inflación negativa, ¿verdad? Y desde ese punto de vista es muy importante entender que eso tiene una afectación y ni qué hablar del tipo de cambio, no lo menciona la OCDE, pero hoy en este contexto es un tema muy relevante porque bajo este entorno geopolítico está bien. Hoy hablamos de que pues, nuestros productos van a tener que pagar el 10% de aranceles, pero ya hay otra serie de elementos como estos que están afectando, ¿verdad? Y en eso precisamente es que debemos trabajar. Aquí hay algunos indicadores interesantes, ¿verdad? Que tal vez vale la pena mencionar. Empiezo con el índice de complejidad empresarial global, que en el año 2024, eso es un estudio del TMF Group, ¿verdad? Básicamente dice que Costa Rica en esa complejidad está en el puesto 51 entre 79. No muy bien, ¿verdad? Si vamos al índice mundial de innovación del año 2024 de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, dice que Costa Rica está en el puesto 70 entre 133. Si vamos al índice de desempeño logístico, el último es del año 2023 del Banco Mundial, estamos en el puesto 66 de 139. ¿Verdad? Entonces ahí me están diciendo, bueno, tenemos complejidades a nivel de hacer negocios en Costa Rica, no estamos bien en innovación y no estamos para nada bien también en la parte logística. Pero si vemos el indicador del Greenfield FDA Performance Index del 2024, nos dice que estamos en tercer lugar a nivel mundial en atracción de inversión extranjera. ¿Cómo se determina eso? Pues básicamente hacen un análisis de cuál es el nivel de inversión que esperaría el país basado en su Producto Interno Bruto y estamos 7.9 veces por encima de lo que se espera de acuerdo a nuestro tamaño, ¿verdad? Entonces, a pesar de, no nos va mal,
pero efectivamente hay que trabajar en algunas cosas. Dice que es una cita de Tim Cook, el CEO de Apple. Esto no es reciente, esto es del 2015, si no me equivoco, ¿verdad? Y él decía que hay una confusión sobre el tema de China, ¿verdad? Y se piensa que muchas veces las empresas van a China por un tema de costos, pero ya China no es barato, ¿verdad? Ahora, la diferencia que tiene China, ¿verdad? Y es el desafío que tenemos desde una perspectiva nearshoring, es que China tiene, desde el punto de vista de la cadena de suministro, tiene el recurso, habilidad y la cantidad de habilidades en un solo lugar y el tipo de habilidades que requieren las empresas, ¿verdad? Tiene el recurso precisamente para que las empresas puedan operar ahí. Yo como experiencia personal tuve la oportunidad de estar el año pasado en China y estuve en una universidad y es realmente asombroso la cantidad de gente que están graduando y no solo chinos, sino gente del exterior que se queda trabajando en China. Y entonces aquí nos da un reflejo, ¿verdad? También un poco pensando en lo que tiene Costa Rica, que es, no somos los más baratos, pero de repente podemos tomar algunas ventajas competitivas respecto a lo que tienen algunos otros países. ¿Se ha aprovechado Costa Rica el nearshoring? Yo diría que sí. Hemos subido los indicadores de inversión, hemos venido creciendo constantemente, han venido creciendo los números de exportación de mercancías, ha venido creciendo los números de exportación de servicios, pero lo que sí no podemos es quedarnos dormidos. Tenemos competencia y no hay que ir al otro lado del mundo para compararnos. Tenemos competencia en el vecindario, ¿verdad? Hay países que han tomado ventaja, México, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, y eso debería ser, digamos, los primeros puntos de comparación que deberíamos tener a efectos de ver qué estamos haciendo y qué podemos ofrecerle a la inversión extranjera para que piensen en Costa Rica como una alternativa para llevar sus operaciones. Hay que tomar en consideración qué está pasando en el mundo también, ¿verdad? Se prevé un crecimiento bastante modesto en 2025 de lo que es la inversión extranjera directa. Y vean qué interesante, los 3 sectores que más mueven inversión extranjera directa son las energías renovables, semiconductores y comunicaciones. Y realmente no estamos llegando a ellos. Un poquito semiconductores, ¿verdad? Pero esos son los que mueven la aguja a nivel mundial y desde ese punto de vista pues tenemos tarea que hacer para ver qué podemos ofrecerle a esos sectores porque son los que eventualmente pues también podrían considerar Costa Rica como una alternativa y tenemos que darle las condiciones para que puedan operar en el país. Ya para concluir, hoy estamos en un entorno geopolítico complejo, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar, pero tenemos que estar muy pendientes. Pero el entorno geopolítico nosotros no lo podemos controlar como país. No podemos saber qué va a hacer un socio comercial u otro, no sabemos qué va a pasar con China, no sabemos qué va a pasar con Estados Unidos, eso no lo podemos controlar como país, pero entonces con muchísima más razón tenemos que enfocarnos en lo que sí podemos hacer como país, ¿verdad? Y es en tener una agenda de competitividad. Hay que trabajar en innovación, en educación, temas de energía, temas regulatorios, el tema de seguridad, que también es curioso. Un día de esto leí un artículo de que a veces nos tratan de vender de que el tema de seguridad es ajeno a cierta parte de la población. Y lo cierto es que no, nos afecta, ¿no? Desestimula el comercio, no queremos montarnos en los buses, no queremos salir, ¿verdad? Entonces eso tiene mucho que ver con la calidad de vida de la gente que vive en este país. El tema de la movilidad, que es crítico, a muchos nos costó llegar hoy y tal vez en distancias cortas, ¿verdad? Porque son demasiados los vehículos que tenemos en el país y sin soluciones, digamos, de servicio de transporte público, ¿verdad? Y ni qué decir infraestructura, donde ya, bueno, caso más crítico es el tema de Caldera, pero precisamente, y pensando también, aprovechando que tenemos una campaña electoral cercana, las discusiones tienen que ir hacia eso. ¿Qué tenemos que hacer como país? No podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí podemos controlar lo que pasa aquí, y precisamente creo que hacia eso debemos ir, y hacia eso, o en eso tenemos que discutir, porque a este país le urge
una agenda de competitividad porque nos estamos quedando atrás. La ventaja que teníamos con respecto a nuestros competidores hace años se ha cortado y desde ese punto de vista creo que tenemos muchísimos desafíos. Muchísimas gracias.